Hola a todos, mis queridos amantes del entretenimiento y las noticias del corazón. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirnos juntos en un torbellino de emociones y revelaciones que nos han dejado a todos boquiabiertos. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que promete desatar la polémica, encender los debates y, sobre todo, romper ese silencio que tanto se ha rumorado. Hablaremos de dos nombres que, aunque se peratiden el tiempo, parecen tener una conexión que resurge con fuerza: Hande y Kerem. Sí, han escuchado bien. Los protagonistas de esta historia, que alguna vez compartieron pantalla y quizás algo más, están de nuevo en el ojo del huracán. Y créanme, las revistas, los portales de noticias, todos están revolucionados con lo que parece ser un rompimiento de silencio de proporciones épicas. ¿Será que esos rumores del pasado vuelven a cobrar vida? ¿Qué es lo que realmente ha pasado entre Hande y Kerem? Estas son las preguntas que nos han estado atormentando, y hoy vamos a intentar desentrañar el misterio. Así que pónganse cómodos, preparen sus mejores teorías, y sobre todo, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Porque aquí, en este nuestro rinconcito de la farándula, siempre traemos la información más jugosa y los análisis más profundos. ¡Empezamos! Bueno, ¿por dónde empezar con esta bomba que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco y más allá? Para quienes quizás no estén tan al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y queridos de Turquía, catapultados a la fama internacional gracias a su icónica pareja en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó las pantallas y se convirtió en un fenómeno. Los fans los adoraban, los shippearon con todas sus fuerzas, y la realidad pareció imitar a la ficción cuando se confirmó que efectivamente, Hande y Kerem estaban juntos en la vida real. Fue una relación que generó miles de titulares, alimentó innumerables rumores y cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el efímero mundo de las celebridades, el cuento de hadas tuvo su final. La pareja anunció su separación hace algún tiempo, dejando a muchos fans desconsolados y a otros preguntándose los motivos reales detrás de esa ruptura. Se habló de todo: diferencias irreconciliables, presiones de la fama, problemas de agenda, la lista de especulaciones era interminable. Pero a pesar de la separación oficial, siempre quedó esa espina, esa pregunta sin respuesta definitiva. Y es que, ¿qué pasó realmente para que una pareja tan aparentemente sólida y enamorada tomara caminos separados? Ahora volvamos al presente, porque esto es lo que nos trae aquí hoy, con esas revistas en shock y ese título que no deja lugar a dudas: Hande y Kerem rompen el silencio. Amantes del pasado, revistas en shock. La clave está ahí. Parece que después de un periodo de relativo silencio y de mantener sus vidas privadas al margen de los focos, Hande y Kerem estarían rompiendo ese hermetismo. Y no de cualquier manera, sino de una forma que está haciendo temblar a las publicaciones del corazón. ¿Qué significa romper el silencio en este contexto? Podríamos estar hablando de varias cosas. Por un lado, quizás uno de ellos, o ambos, han decidido finalmente hablar abiertamente sobre su relación pasada, los motivos de su ruptura, o incluso, sobre la posibilidad de una reconciliación. Imaginen la magnitud de esa noticia. Las revistas que han estado especulando durante años estarían encantadas de tener declaraciones directas, de confirmaciones o desmentidos que pongan fin a tantas elucubraciones. Otro escenario posible es que su rompimiento de silencio no sea necesariamente una declaración conjunta, sino que haya sido un movimiento individual que ha desatado la conmoción. Por ejemplo, quizás Hande ha dado una entrevista o ha publicado algo en sus redes sociales que ha reavivado el interés en su relación con Kerem. O tal vez Kerem ha sido visto o fotografiado en alguna situación que sugiere un acercamiento, o ha hecho algún comentario que ha sido interpretado como una indirecta. Y es ahí donde las revistas entran en acción, con sus titulares sensacionalistas y sus análisis exhaustivos. El título mismo, Amantes del pasado, revistas en shock, sugiere que la noticia tiene que ver con la resurrección de su relación pasada, o al menos, con una conexión renovada entre ellos. Y el shock de las revistas, eso nos dice que es algo inesperado, algo que ha pillado a muchos desprevenidos y que está generando un revuelo mediático considerable. Pensemos en las diferentes interpretaciones que pueden surgir de esto. Si es una reconciliación, sería el sueño de millones de fans. La pareja favorita de Turquía.
que parecía haber terminado su historia, ¿podría estar dándose una segunda oportunidad? Las revistas estarían inundadas de fotos de ellos juntos, de entrevistas exclusivas sobre cómo se reencontraron, sobre los cambios que han ocurrido en sus vidas y cómo han superado los obstáculos que los separaron. Sería el regreso triunfal de Kerem y Hande alimentando la nostalgia de aquellos que amaron su historia y atrayendo a nuevas audiencias que se enamorarían de su romance redescubierto. Pero, ¿y si no es una reconciliación? El rompimiento de silencio podría ser también una aclaración de malentendidos, o la revelación de aspectos de su relación que hasta ahora eran desconocidos. Quizás han decidido contar la verdadera historia de su amor y su ruptura, liberando tensiones pasadas, o desmintiendo rumores que los han perseguido. Esto, aunque no sea un romance retomado, también sería una noticia de gran calibre. Las revistas tendrían material para semanas, analizando cada palabra, cada gesto, cada posible implicación de sus declaraciones. Consideremos también la posibilidad de que hayan coincidido en algún proyecto profesional. A veces las parejas del pasado se reencuentran para trabajar juntas, ya sea en una película, una serie o una campaña publicitaria. Esta coincidencia por sí sola podría ser suficiente para reavivar las especulaciones y hacer que las revistas clamen por una reconciliación. Y si encima ambos deciden romper el silencio y hablar sobre su reencuentro profesional y la dinámica que tienen ahora, el impacto mediático sería monumental. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, el silencio a menudo se interpreta de mil maneras, y cualquier pequeña señal puede ser magnificada. Si Hande y Kerem han estado en contacto, o si han sido vistos juntos por casualidad, esto podría ser suficiente para desatar toda esta tormenta mediática. El título sugiere que ya hay algo tangible, algo que se ha hecho público y que ha dejado a las revistas sin habla, o más bien, gritando titulares. ¿Qué tipo de declaraciones podrían estar haciendo para generar tanto impacto? Podrían estar hablando de respeto mutuo, de la importancia de su tiempo juntos, de cómo han crecido como personas y como artistas desde que terminaron. Podrían incluso estar compartiendo consejos sobre cómo manejar la fama y las relaciones en el ojo público. Si hablamos de romper el silencio, es probable que haya una dosis de sinceridad y de vulnerabilidad en sus palabras, algo que siempre atrae a la audiencia y a los medios. Ahora imaginemos el escenario de las revistas. Para ellas, esta es la carnada perfecta. Cada palabra de Hande o Kerem sería analizada, diseccionada y convertida en titulares. Se buscarían pistas, se interpretarían miradas, se especularía sobre el futuro. Las revistas que acierten en sus predicciones se coronarían, mientras que las que se equivoquen quedarían en ridículo. Es un juego de poder donde la información y la interpretación lo son todo. Para que las revistas estén en shock, la revelación debe ser algo que no esperaban. Quizás pensaban que la historia entre Hande y Kerem estaba completamente cerrada, olvidada, y ahora se encuentran con la sorpresa de que hay un capítulo nuevo, o un epílogo inesperado. Esto les obliga a replantear sus narrativas, a buscar nuevos ángulos, y a competir por la primicia. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores y analistas de Noticias del Corazón. Nosotros con nuestras propias teorías, con nuestras esperanzas y decepciones. ¿Queremos que Hande y Kerem vuelvan? ¿Creemos que es posible? ¿O preferimos que sigan sus caminos por separado, pero quizás con una nueva amistad o respeto mutuo? Lo fascinante de estas historias es que reflejan nuestras propias fantasías y deseos. Cuando admiramos a una pareja, deseamos que su amor sea eterno. Y cuando se separan, sentimos una punzada de decepción. Por eso cualquier indicio de un reencuentro o de una conexión renovada, tiene el poder de emocionar y de generar un debate apasionado. Pensemos en el impacto que esto puede tener en las carreras de Hande y Kerem. Si esta ruptura de silencio es positiva y fortalece su imagen pública, podría abrirles nuevas oportunidades. Si por el contrario revela algo negativo o conflictivo, podría tener consecuencias. Pero en general, la atención mediática, aunque a veces abrumadora, también puede ser una herramienta poderosa para mantener su relevancia y conectar con sus seguidores. Entonces, ¿qué debemos esperar de esta situación? La especulación es la reina en estos momentos, y la verdad a menudo se revela poco a poco. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem, por separado o juntos, tienen el poder de capturar nuestra atención y de generar conversaciones. Su historia, sea cual sea su desenlace, es una parte importante del panorama del entretenimiento.
Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa para ellos, una etapa de apertura y honestidad. O tal vez, solo sea una forma de poner fin a los rumores y avanzar hacia el futuro. Lo que sí podemos hacer es estar atentos, seguir las noticias y, sobre todo, disfrutar del drama y la emoción que este tipo de eventos nos brindan. En definitiva, el título Hande y Kerem rompen el silencio. Amantes del pasado, revistas en shock, nos promete una historia que va más allá de los rumores. Nos habla de revelaciones, de confesiones, y de un impacto mediático que ha dejado a los expertos sin palabras. Ya sea que estén planeando un regreso romántico o simplemente decidan aclarar las cosas, lo cierto es que Hande y Kerem están de nuevo en el centro de la atención, y su historia continúa cautivándonos. En resumen, mis amigos, la gran noticia es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que una vez cautivó al mundo con su romance, ha decidido romper el silencio. Esto ha generado un revuelo sin precedentes en las revistas del corazón, que se encuentran en estado de shock ante lo que podría ser una reconciliación, una aclaración de su pasado o simplemente una nueva dinámica entre ellos que ha resurgido con fuerza. Las especulaciones están a la orden del día, y todos esperamos con ansias conocer los detalles de esta impactante revelación. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan emocionante. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el posible nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay una reconciliación en puerta? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación y compartan con nosotros sus pensamientos. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuídense mucho.